¿Qué tal? Muy feliz tarde tengan todos ustedes. Caltona Tlapouia Serdianáhuac les saluda y les da la cordial bienvenida a la lectura de este tonali macuil o macuili, como ustedes lo quieran decir, que alude al 5, atl. Atl alude al agua. Quiero darle la bienvenida a mis compañeros que ya están aquí listos para esta lectura. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Lili, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, ya son tardes. Tarde. Buenas tardes a todos, gusto en saludarles. Igualmente, gusto de verte. Y a todos los que nos estén viendo por Facebook, sean bienvenidos. A los que nos van a ver en diferido también, un placer compartir con todos ustedes. Y le voy a ceder el micrófono a nuestro Tlacuilo, que ya nos tiene preparadas las imágenes para esta coordenada o este tonali, Macuili, Atl. Adelante, Tlacuilo, tienes el micrófono. Muchas gracias, Lili. ¿Qué tal, Rolando? Gracias a todos los que nos están acompañando en esta transmisión. Bien, pues vamos a comentar el día de hoy el Tonali Macuili Atl 5 Agua, que es el quinto de la trecena Secoatl, la novena trecena del Tonalpohualli, y esta es la imagen que en el Amoxtli Borgia, en su forma revitalizada, estamos presentando para que podamos observar cada uno de los detalles que la conforman y poder estudiarla y analizarla de manera pues más clara. La imagen nos muestra a Xutecutli y a Tlahuizcalpantecutli. Xutecutli como el patrón principal de la trecena y Tlahuizcalpantecutli como su acompañante. Para los detalles acerca de esta imagen y todo lo que nos generó la revisión y el estudio de esta iconografía, los remitimos a nuestro programa especial de la lectura de la trecena Secoatl. Así que estamos en esta ocasión ya en la quinta coordenada. Macuil, el número transgresor, el número que rompe la armonía del 4, pero que inmediatamente posibilita la generación precisamente de otro ciclo, ¿no? Da inicio a un nuevo ciclo. Entonces, este Macuil, esa quinta posición, le toca en esta ocasión a Atl, el agua. Esta misma posición vamos a ubicarla dentro del Tonalámatl, la Amoxtli Borgia, y estamos en las láminas 1 y 2 de ese documento que nos muestran las trecenas del oriente, las trecenas del Tlahuiztlampa. Y ahí nos encontramos en esta posición exactamente. Este cuadrete es el que contiene todos los datos que vamos a comentar el día de hoy, y estas son las imágenes que lo acompañan y lo complementan. Macuili Atl. Atl es nada menos que el agua, ¿sí? Ese elemento que sabemos que pues constituye prácticamente la base de nuestra existencia. El ser humano y los animales dependen del agua para la vida, dependen de muchas cosas, pero el agua es uno de los constituyentes principales de las formas vivientes, de las formas que habitan y que necesitan el agua como parte de su organismo, necesitan consumirla constantemente para renovar este equilibrio, esta armonía que necesita el cuerpo para poder continuar existiendo y funcionando. Entonces el agua, así como es de importante y de relevante, pues evidentemente pues en la antigua civilización anáhuac pues tenía en muy alto estima y grado de respeto y veneración al agua como uno de los elementos principales de la vida. De hecho, por ahí en algunos textos mencionan que el agua es Nemilistli, así le llaman al agua, como la vida misma, es el agua. Y aquí aparece en una forma muy peculiar, en su forma de glifo para el Tonalpohualli, donde vemos prácticamente a un personajito, ¿sí? A un personaje, una carita muy graciosa, que muchos confunden con un ave porque a primera vista sí pudiera parecernos la efigie de una avecita, ¿no? De un animalito, un pájaro con su pico de color amarillo. Lo que vemos ahí amarillo, que sería el pico del animalito, más bien es un tentli. Está en representación de esos lugares donde el agua está contenida, de donde el agua mana, donde el agua nace. Si vemos, de ese lugar está como proyectándose hacia afuera, como chorreando hacia la izquierda, precisamente el cuerpo azul del torrente de agua. Y además, dentro de ese torrente de agua va un ojo estelar con una ceja de color amarillo, ¿sí?
dándole acabando de confirmar o de apuntalar ese aspecto de personaje que le han dado al agua, y pienso que obviamente es de manera deliberada. Los tacuilos no dibujaban nada que no tuviera que estar ahí por alguna razón. Así que el hecho de que el agua, que actualmente la consideramos como un recurso, como algo que podemos explotar y que está ahí y que podemos utilizarlo sin ningún tipo de respeto ni de mesura, bueno, pues sabemos que los pueblos de la náhuatl tenían en muy alta estima al agua como la base de la vida, y no solo la respetaban, sino que si la iban a utilizar, sabían conducirla, sabían utilizarla de manera inteligente y de acuerdo y apegados a los ciclos propios de la naturaleza. Rolando. Xiuhtecuhtli. Es que no hemos pasado a la lámina de Xiuhtecuhtli, pero es por eso no había dicho nada, pero adelante, claro, si quieren. Pues para mí el agua es realmente esa forma que tiene el glifo, me recuerda mucho al quetzal, y justamente me lo recuerda porque el quetzal es lo más precioso que existe, es lo más hermoso que hay, y el agua es, creo que, el recurso más bello con el que podemos deleitarnos la vista, el oído, porque la música del flujo acuático también es maravillosa, porque todo en sí en el agua es belleza, es hermosura, ¿sí? No hay nada que sea más conmovedor que ver un nacimiento de agua. Y de verdad que se ve así, tal y como lo expresa el glifo, con una gran sabiduría y una gran creatividad. Nuestros antepasados recrearon este tipo de imágenes, porque en los nacimientos de agua ustedes pueden observar de verdad la piedra así abierto en la montaña, a veces el lugar por el cual empieza a estar fluyendo el agua. Siempre lo cito, hay un lugar que a mí me gusta mucho en especial que se llama Axocopan, en Atlixco, Puebla. Un lugar hermoso que si ustedes tienen la oportunidad de ir, ahí ustedes ven el volcán y ven cómo todo el sistema montañoso hace que el agua llegue hasta nosotros, y además es agua mineral, es agua que tiene, por eso se llama Axocopan, porque tiene el choco porque es agua acidita, es un agua con un sabor muy especial, exquisita. Van las personas con sus garrafas y las llenan, y además es abundantísima el agua ahí, ¿no? Hay balneario y todo. En fin, eso exactamente es lo que está reflejando este glifo. O por ejemplo, ahí mismo en la zona de Atlixco, otro lugar, Coatepec, donde hay otro manantial hermosísimo, y todos los que hay alrededor del Popocatépetl, en ese sistema extraordinario que es la montaña, la lluvia, el agua, ¿no? Todo ese fluir que es la vida en sí misma, que es lo que implica la vida en sí misma. Lo más interesante de todo es que nuestros antepasados llamaban siempre a la acción, y por lo mismo el agua está acompañada de un señor que además es el regente de esta misma trecena, que es el señor Xiuhtecuhtli. Hoy además a Xiuhtecuhtli, ya veremos más adelante, sin adelantarme mucho, pero hoy tenemos un tonali muy especial, porque tenemos una doble presencia de Xiuhtecuhtli. Y además, si sumamos la tercera, que es el Señor de la Noche, pues tenemos una triple presencia de Xiuhtecuhtli, así que es un día de fuego y agua 100%, lo cual siempre nos invita a pensar todo lo que podemos hacer con él, desde el hecho de que vemos en diversas imágenes dentro de los mismos Amoshtin, y en especial dentro de la Moshli Borgia, o llamado Moshli Borgia, que ya tendremos que ir buscando un nombre adecuado a ese documento para que también pues podamos llamarlo por lo mismo que ese documento refleja. Bueno, pues este documento podemos observar muchas veces, por ejemplo, el agua y el fuego generando transformación, ¿no? Es uno de los sinónimos, así que en principio ese, pero también como lo tenemos ahí mismo en la imagen del glifo, podemos observar el Temazcali como otro lugar de purificación, de sanación, de limpieza. Así que agua y fuego son dos componentes indispensables, pero además hay uno más allá que yo diría, incluso por su color rojo, azul, agua, fuego, pues somos nosotros mismos. Nosotros que estamos a nuestra temperatura de 36 grados, estamos calientitos en nuestro cuerpo, y dentro de nosotros circulan ríos, circula Chalchutlicue, circulan ríos de agua, que es la sangre que, bueno, transporta también
todos los nutrientes de nuestro cuerpo, todos los elementos diversos de nuestro cuerpo, bueno, pues también están ahí adentro y combinan el agua y el fuego. Agua tibiecita, agua caliente que corre dentro de nosotros también está ahí. Entonces todo eso se expresa con la máxima sabiduría. Además, hoy tenemos también otro elemento que es de la trecena, que también es Nahual de Xutecutli, que es el Colotl. Recuerden que en la imagen de trecena tenemos el Colotl, que es en su tamaño y en su mundo, es como un león el Colotl, es como un águila. El Colotl es un gran guerrero y es un gran cazador, es un depredador de primer nivel en su grado. Podemos decir entonces que también el Colotl es un símbolo de lo guerrero, de lo fuerte, del cazador, de todos esos grandes valores, y es el Nahual de Xutecutli. Así que de alguna forma también tenemos a Xutecutli representado en ese Colotl que transmite el calor, pero también está en la trecena justo en el flujo de agua. Así que tenemos pues una aparición contundente, más allá de que también en el tonali número 8 de esta trecena vamos a volver a tener al Colotl mánticas. Bueno, hoy tenemos a Colotl dentro de la imagen del glifo. Y sobre todo nos lleva a la comprensión de las asociaciones. Quiere decir que el agua bella, hermosa por sí misma, el fuego que también es el turquesa, es la belleza, es lo hermoso, pues al combinarlos están en nosotros. Por lo tanto, si bien no es un asunto de ego, sí hay que también ser capaces de reconocer la maravilla que es cada ser humano, ¿sí? Con todo lo que representa, con todo lo que transforma y, sobre todo, con su gran capacidad de transformación y modificación del medio que lo rodea, lo cual es dentro del contexto de dentro del Tonalpohualli, nuestra principal misión y objetivo. Igual que tú nos dices de lo grandioso que es el agua, esta hermosa Chalchutlicue que corre, ¿no? Y que cuando se combina con el fuego, pues hace precisamente esa agua quemada, ese impulso, ese tono del guerrero que emprende una tarea. Hablábamos en la mañana de Tochtli y con ello recordábamos un poco nuestra estancia allá en la destilería. Y bueno, pues hoy nos toca hablar de Colot pensando en que esa agua que hace posible que las plantas generen algo y que el maguey nos genere ese líquido precioso y tan sabroso. Bueno, pues hoy vamos a tomarnos un traguito de ese líquido, de ese pulque, de ese mezcal, de ese tequila, para que aflore nuestro Colot, para que nuestro fuego se avive, porque Colot también alude a la pasión. Y Xutecutli alude a ese fuego interno que es tan antiguo y que está ahí en nosotros, que a pesar de todo lo que pase y suceda en nuestra vida y el tiempo, está ahí para potenciarnos. Y si juntamos esos dos elementos del agua y el fuego y lo ponemos en nuestra mente, pues imagínense si no podemos llegar a grandes hazañas y a tener grandes ideas, grandes creaciones. El otro día leía yo algo que dice: cuando tú te sientas cansado, te sientas desilusionado, sientas que tienes que trascender, y lo traigo hoy a colación porque estoy viendo ahí esa casita, ese temazcal, dice: ve y date un baño, rejuvenece con el agua. Pero ese temazcal no solo nos pone el agua, sino que nos pone el fuego. Entonces, de verdad es un proceso alquímico el que podemos realizar para con nosotros mismos al entrar al temazcal. El hecho de estar ahí y ver cómo la piel se va desprendiendo y cómo nosotros con esa piel que se desprende vamos dejando atrás lo que nos limita, eso es lo que nos potencia, eso es lo que nos hace trascender. Entonces, investigando sobre Colot, encontré algo muy interesante. Dice que cuando Colot, que es el escorpión o el alacrán, se ve acorralado y siente que ya no va a poder seguir adelante, él mismo se pica y se introduce su propio veneno. Bueno, pues si hemos de morir ante una situación, ante un personaje, hagámoslo en la ritualidad que implica entrar a un temazcal, para que como Colot podamos resurgir, porque Colot también está
muy unido en la mitología al cielo, a la trascendencia, a ese espacio para acceder también al ultramundo. Hay mitos muy bonitos, tanto griegos como egipcios, que relacionan a Kolot como ese guardián de ese ultramundo o como ese guardián del hogar del sol. Entonces, fíjense cómo el conocimiento es uno y todos accedemos desde nuestro espacio y desde nuestro tiempo. Hoy estamos viendo a Kolot en esta imagen muy conectado con Xutecutli, incluso con el agua, porque descubrí, yo no lo sabía, que el abuelito más antiguo de Kolot se inició en el agua. Era un animal, un arácnido acuático y fue evolucionando e incluso todavía hay algunos que viven en el agua y han desarrollado, su colita tiene, en lugar de ese aguijón con el veneno, es hueca como si fuera un popote. Entonces llega hasta su sistema respiratorio y por ahí él, sin salir del agua, respira. Entonces fíjense cómo es un animal que está conectado a la tierra, al aire, al agua y bueno, pues a las pasiones, al renacer, al renovarse y bueno, pues este es el día para hacerlo. Si hay que liberarnos de algo, pues bueno, hoy hagamos esa ritualidad. Podemos prender un fuego, podemos ir a un temazcal o podemos simplemente bañarnos en nuestra casa, pero con esta idea de cambio, de transformación y de avivar, de juntar esa agua que somos, porque mucho de nuestro cuerpo tiene agua, con ese fuego de nuestro espíritu y verdaderamente asumirnos como esos guerreros del Atlachinoli, en una guerra siempre florida, con el gusto de ser seres de Anáhuac. Gracias, Lili, gracias, Rolando. Vamos a continuar viendo que todos estos atributos y todas estas cuestiones alrededor del calor en relación con Atl, el Kolot, Xutecutli, todo ello que estamos comentando, todas sus características y atributos, en esta ocasión cobran otra dimensión al estar combinados con el número 5, es decir, con la quinta posición dentro de la trecena. Y en esa posición, además, tenemos como acompañante a la señora Tlazolteotl, al numen femenino por excelencia, en el que confluyen muchas de las ideas o los conceptos que precisamente evocan a esta gran deidad que es Tlazolteotl, como la maternidad, la señora de los tejidos, la señora, la tejedora de los destinos. También es una mujer lunar, como lo podemos observar en esta imagen. Y bueno, todos los atributos de Tlazolteotl, que es uno de los númenes que más aparecen a lo largo de los Amoshtin, ¿sí? Es uno de los personajes que tiene más apariciones, ¿sí? Es así de importante es Tlazolteotl, y que la vemos aparecer en cada momento que aparece siempre ataviada de maneras muy, muy diversas. Su atavío, de hecho, es la que le da la variedad, aunque hay elementos esenciales que la vuelven única e inconfundible, como es esa mancha de color negro a lo largo de su boca y parte de su nariz. Su yacamestli, que es esa nariguera en forma de luna, y también su tocado, que está adornado con esos ruecas de algodón para hilar. Esos son los atributos característicos de Tlazolteotl. Y bueno, en combinación con otros muchos más, pues van a darnos una variedad de, ¿cómo pudieron? De aspectaciones, ¿sí? O de temáticas alrededor de una u otra Tlazolteotl, según el contexto en el que aparezca, en las escenas en las que esté apareciendo y las acciones que esté realizando. Aquí se encuentra en su labor de madre amamantando precisamente a un recién nacido. La señora Tlazolteotl entonces, junto con Cacalot, esta ave de bello plumaje de color negro azabache, y lo digo porque vean cómo tornasolea. Aquí en la orilla de sus plumas nos dan esa impresión de brillo, ¿sí? Sobre algo que es muy, muy oscuro, muy, muy negro. Y bueno, pues esta preciosa ave, que además tiene sus plumas adornadas con tecpat, como todas las demás, las otras aves que acompañan al señor Tonatiuh,
en su tránsito pues por todo el mapa de la realidad, enmarcando y tonando precisamente. Bueno, pues Cacalot es una de esas aves que comunican al cielo con la tierra, ¿sí? Lo divino con lo mundano. En este sentido, bueno, pues todas estas aves son no solamente preciosas de por sí, el animal así lo son seres muy bellos, sino que además tienen una carga simbólica muy importante, involucran su cercanía a lo divino precisamente porque se encuentran arriba, en aquello que el ser humano pues no puede alcanzar por sí mismo. La combinación que hoy tenemos es interesantísima porque tanto agua como fuego son elementos de gran purificación. Por un lado, pues es muy obvio, el agua es aquello que refresca nuestro cuerpo, que nos alivia, que nos baña. El fuego, lo mismo, el fuego implica, es un sinónimo de cambio también, elimina de raíz, de hecho, las cosas, cuando queremos una transformación real, una transformación de fondo, pues tenemos el fuego, quemamos, ¿no? El fuego implica esa renovación. Así que tenemos esos dos elementos que incluso al combinarse nos dan, como ya lo hemos comentado, el temazcal, pero tenemos como un añadido adicional a Tlazolteotl, que ella es la gran purificadora. De tal manera que hoy esta combinación de fuego, agua y Tlazolteotl, del número 5, nos lleva a otra dimensión, realmente nos sitúa en la posibilidad de purificarnos para cambiar, purificarnos para transformar, para generar una renovación. Y cómo no, si nos encontramos justamente en el número 5. Un número que, en primer lugar, es el número que implica al ser humano. El número 5, como el dado, como el quincunce, estamos en el centro de las cosas. Nosotros somos el centro de nuestra propia realidad. Nuestro punto de vista es al final lo que va a determinar el curso de nuestra vida, porque mucha gente nos puede decir un montón de cosas y nos pueden decir un montón de discursos filosóficos y existenciales, pero al final lo que va a operar en tu vida son las decisiones que tú tomas, ¿no? De tal manera que al encontrarte tú en el centro, precisamente lo que requieres es tener esa posibilidad de transformación desde la purificación, desde la limpieza. Por eso es que cuando vemos a los personajes que están enseñorados, que están sentados aquí en el Tonalámatl, en el Icpali, pues tienen en su cabeza incluso flores y a veces plumas que hasta nos recuerdan el fuego, precisamente porque lo que se requiere es un pensamiento purificado, un pensamiento que llegue a esa transparencia. Entonces, todos los elementos hoy nos implican eso, nos implican la posibilidad y sobre todo, digamos, la buena oportunidad de que ya que nos encontramos en esta tercera vuelta del Tonalpowali, la vuelta media, ¿no? Estamos, digamos, en la vuelta bisagra del Tonalpowali, es un buen momento para plantearnos esa transformación. Desde el número 5, que nos implica trascendencia. De alguna forma, a través de las 4 tonalis que hemos recorrido, hemos tenido el 1, que era nuestra integración como seres, la dualidad, el 3, que ya era producir, el 4, que nos da una cierta estabilidad total, ¿no? Y ahora, pues, viene un punto más de arriesgue, ¿no? Un punto en el cual podemos utilizar precisamente esa claridad, esa purificación, esa limpieza para ir en busca de algo que trascienda lo que somos, así como Colot, como otros artrópodos que les gusta dejar, que más bien dejan su cobertura y cambian también, promueven el cambio de su propia piel. Si ustedes se me pueden encontrar ahí en los nidos del Colot, ahí también como el Colot deja tirado su caparazón de quitina, pues también nosotros estamos invitados a hacer un cambio en este 5. Aquí en el 5 es donde debemos comenzar a entender la trascendencia de la trecena en la que nos encontramos. Una trecena de fuego y agua. Entonces la trascendencia está aquí, hoy, en este tonali. Vamos a comenzar la nueva cuenta dentro de esta misma trecena, otra vez desde el rumbo, desde el Tlahuiztlampa, y a recorrer otra vez 4 tonali en un sentido de ascenso, aprendizaje y sabiduría. Pero el punto de hoy es precisamente todo logrado para esto. Precisamente por eso es importante la convergencia de la que hablábamos, de tener a Xiuhtecutli tan enfáticamente presente hoy a través
de ese doble colotl, a través de el Señor de Trecena, Señor del glifo, Señor de la noche, tener el agua como punto de partida, pero el agua también presente. Ahí está el Señor Xiuhtecutli, fíjense nada más, presentando una ofrenda de ocote en un cáliz, como bien lo decía Lili, un día de ritualidad. De la ritualidad, recuerden que la ritualidad nos sirve para comunicarnos con las diferentes estratos de nuestro propio ser. Hay partes de nuestro ser que son inmensas, son complicadas dialogar con ellas, ¿no? Almacenan recuerdos, narraciones que nos hemos ido haciendo en torno a los hechos que vivimos, ¿no? Recuerden que nosotros vamos construyendo nuestra propia narrativa de una manera profunda, ¿no? Pasan cosas y nosotros le agregamos a esa narrativa, le damos una tendencia. Bueno, pues para poder comunicarnos con todos esos niveles y promover ese cambio en todos los niveles está el ritual. El ritual, que por eso implica involucrar elementos que sean importantes y fuertes, darle importancia. A veces es el alimento, a veces es el sueño. Bueno, pues hoy es ese cambio, esa purificación y esa limpieza. Así que los elementos están ahí. Ya veremos en un momento más lo que las imágenes mánticas de una manera muy precisa nos indican para saber muy bien cómo vamos a trabajar este momento de nuestra trecena, de nuestra cuenta y, por supuesto, este momento de nuestra vida. Recordaba los elementos que tenemos aquí. Siempre podemos aludir a los mitos, ¿no? Recordemos que en esa hoguera que se prendió en Teotihuacán, estaba Huehueteotl. Él mismo era esa gran hoguera, digo yo, ¿no? Y a esa hoguera se iba a lanzar Tezistecat, que estaba compuesto de agua. Sus padres son los meros símbolos del agua, ¿no? Tlaloc y Chalchutlicue. Y él, imagínense, entrar a esa hoguera es lo que nos sucede muchas veces a nosotros, ¿no? Cuando queremos dar un gran paso, muchas veces nos detenemos. Y está bien detenerse a pensar, pero finalmente hay que dar el paso, como lo hizo Tezistecat en el mito, y con ello, bueno, se convierte en un sol. No sigue siendo un sol porque tiene que aceptar su rol de ser la luna, pero bueno, finalmente tuvo el valor, fue esa agua quemada que dio origen a algo grandioso como es esa luna que está conectada a Tlazolteotl, que es ese principio femenino que escucha, que cobija, y si es además la sabiduría representada con una esencia femenina, pues mucho más poderosa. Entonces, hoy toca hacer introspección, volver a ese útero, si ustedes quieren así, de Tlazolteotl, para generar en nosotros un renacimiento glorioso, que seamos realmente lo que el agua es. Cuando tú ves el mar en esa tranquilidad tan inmensa que tiene y esos colores fabulosos y toda la vida que alberga y te sientes parte de ello, pues eres toda esa información que tú ves ahí está contenida en ti, porque nosotros somos en gran proporción agua y tenemos un corazón donado. Entonces, pues nos toca hoy poner todo lo que somos, ahora sí que a la misma vida como una ofrenda para que ella nos siga forjando, nos siga llevando a hacer esto que nos gusta tanto y que decimos aquí en Tlapohuía, seres de Anáhuac. Bueno, salud. Gracias. Gracias, Lili. Salud, salud. Bien, pues Xiuhtecutli completa la tríada de acompañantes en esta coordenada específica Macuili Atl. Y bueno, pues ya comentamos lo importante que es el fuego, no solo a nivel, pues, digamos que de la vida cotidiana, sino también a nivel simbólico. Vamos a comentar las imágenes de pronóstico, las imágenes mánticas, para que veamos cuáles son las escenas que nos traen temas también relevantes y que se van sumando a las características y los atributos que vamos comentando para generar una serie de ideas y de conceptos siempre, claro, apegados e inspirados en la cosmovisión del Semanáhuac. Vemos aquí a un hombre, a un oficiante que está pintado de color, no, aquí no es precisamente negro, es más bien como una especie de azul oscuro o de un gris, ¿sí? Un tono azuloso. Probablemente la
el pigmento ya ha sido se ha ido degradando en el original. Sin embargo, sabemos que tendía hacia la oscuridad este color. Hay partes que nos muestran ese matiz. Este hombre, lo peculiar que tiene es de entrada su posición, ¿sí? Él está parado en un basamento, más bien en una plataforma, ¿sí? Un lugar ritual por excelencia, y donde él está llevando a cabo una especie de performance, está llevando a cabo una especie de danza, en la que vemos ahí el movimiento de su cuerpo es muy peculiar, e incluso tiene la cabeza torcida hacia el lado contrario. Y de hacia donde está volteando precisamente hacia su espalda. En su espalda hay algo peculiar, que surge una planta de maíz, una frondosa planta de maíz que además ya está llena de mazorcas de distintos colores, de distintas texturas, lo cual también nos habla de la variedad, no solamente del maíz, sino del ser humano. Recordemos que justamente el ser humano y el maíz están emparejados como personajes, como arquetipos dentro de algunas de las mitologías a todo lo largo del territorio nacional. Este hombre entonces que encarna prácticamente el maíz, nos está hablando también del aspecto del cultivo, evidentemente, ¿no? Esa capacidad que tenemos nosotros de mejorarnos, ¿sí? De cuidarnos, de buscar y procurar siempre ser mejores para precisamente poder tener una vida cultivada. Entonces, esa es una de las ideas de este personaje, esa posición en ese lugar, con esas mazorcas ahí creciendo, ¿sí? Y una planta tan relacionada con el ser humano en los mitos de la náhuatl, bueno, pues es interesante y una imagen muy interesante, que se va a complementar y que se va a contrastar y también a equilibrar con esta otra que vemos en la parte de arriba, donde vemos un proceso de muerte y de victoria. Hay un vencedor y un vencido. Hay un guerrero que ha sido vencedor y otro que ya es cautivo. ¿Sí? Aquí vemos a este personaje que está investido como el señor Mictlantecutli, con todos sus atributos, como el señor del Mictlán, el señor de los muertos, que está aparte en una actitud completamente guerrera y festiva al mismo tiempo. El movimiento, su cabeza hacia arriba, está con su mano blandiendo justamente un arma, lo cual no nos deja lugar a dudas que está en una actitud beligerante, una actitud de guerra, ¿sí? En un contexto de este tipo, y que ha vencido en la batalla y ha hecho un prisionero, al cual incluso ya decapitó. Trae ahí tomada por los cabellos la cabeza de este personaje que también está personificado, o cuando menos ya está como un personaje habitante del Mictlán. Claro, pues está la pura cabeza decapitada. Sin embargo, ambos, el señor Mictlantecutli personificado por el personaje amarillo, tanto la cabeza de color rojo, tienen los ojos estelares que también los vuelven precisamente habitantes no solo de la noche, sino de los ámbitos que involucran a toda la oscuridad y particularmente al Mictlán, a la región de los muertos, que también está relacionada no solamente con lo nocturno, como ya lo mencioné, sino también con el aspecto onírico. Así que aquí hay dos personajes con una interacción muy interesante que si la sometemos a análisis de la perspectiva de los contextos de la teología y la filosofía de la náhuatl, nos pueden dar una serie de ideas y conceptos muy interesantes para alimentar nuestra reflexión. Dos elementos muy contundentes, como todas las imágenes que nos presenta el Tonalámatl, siempre enriquecedoras de todo el mensaje en general. En primer lugar, vamos a ir de lo general a lo particular. En lo general, la imagen inferior nos habla de abundancia, así de simple, ¿no? Es una imagen de abundancia que obviamente surge a partir del trabajo, del cultivo. Dos elementos importantísimos que siempre nos está recalcando el Tonalpohualli y el Tonalámatl en sí. El trabajo en uno mismo y el cultivo, que implica, bueno, hacer que nuestra mente, nuestro cuerpo, porque también se habla de nuestro cuerpo, reciba lo indicado, ¿no? Siempre una inversión en el cultivo de nosotros mismos
será redituable. Y eso es de lo que nos habla esta abundancia. Este personaje, si ustedes lo ven, es un personaje que está ligado a esa abundancia, a ese cultivo, a ese trabajo tan intenso y sobre todo un trabajo heredado, un trabajo hecho por la humanidad, no por un personaje en especial, no por alguien que tenga los derechos reservados, ¿no? Sino por un pueblo, por una gran comunidad que dio origen al maíz en todas sus variedades, que aparentemente pareciera que solo es estético el color del maíz, pero no. El color del maíz define diferentes condiciones, incluso diferente sabor. Y eso yo lo aprendí aquí en algunos pueblos cercanos al volcán Popocatépetl, en donde se estila que para ciertas comidas se come tortilla de diferente color. Ahí son muy cuidadosos en eso, muy exquisitos en ese sentido, y uno aprende que realmente esto es totalmente real. Entonces, bueno, partamos de ahí y partamos de que también nos encontramos observando, presenciando un ritual de abundancia. Quiere decir que también para, como lo decíamos hace un momento, el ritual implica que para que nosotros lleguemos a esa abundancia, abundancia de dones, abundancia de acciones, abundancia de todo lo que necesitamos para vivir, se requiere interiorizar esos pensamientos como a través de la herramienta del ritual. Y ahí el ritual es lo que demanda la mayor cantidad de creatividad. Sí, es ahí donde tenemos que aplicar nuestra creatividad, ¿no? Es muy bueno aplicarla en muchos otros sentidos, pero de manera individual, de manera personal, en donde la creatividad hace su mayor trabajo, es precisamente a la hora de crear el ritual que necesitamos para comunicarnos. Y para eso tenemos que irnos conociendo. Y eso es precisamente a lo que nos ayuda el Tonal Powari. La imagen superior obviamente es una imagen que si la ponemos en el contexto de lo que todo aquello que nos dicen desde el siglo XVI que eran nuestros antepasados, asesinos, caníbales, pues nos vamos a horrorizar. Pero obviamente esto es en primer lugar, es una comunicación visual. Tenemos que ir a la profundidad de la imagen, entender que todo lo que estamos aquí viendo son imágenes que funcionan como metáforas a la hora de hablar, ¿sí? Son totalmente, quieren ser claras y contundentes. En este caso también nos está dando un mensaje de conquista, un mensaje de victoria, ¿sí? Y sobre todo, podemos observar algo muy interesante, que es el elemento de la cabeza. La cabeza se ve muchas veces representada en el Tonalámatl de diferentes maneras y siempre alude precisamente a esto, a la parte en la que piensa, ¿sí? A la parte en la que... ¿Cómo logra hoy el pensamiento de Seman Náhuac conquistar cabezas? Difundiéndose, llegando al pensamiento de las personas. A mí me gusta muchísimo, y ahora que hablábamos de la experiencia que tuvimos durante el fin de semana en este maravilloso encuentro, del cual estamos altamente agradecidos por la invitación, que en cuanto tú despliegas el Tonalámatl y las personas lo ven, muchas veces las personas lo ven por primera vez, es mágico entrar en contacto con él y se queda en sus mentes. Y entonces quieren saber más, quieren aprender, y qué bueno que el Tonalámatl hoy, sí, a miles de años de su creación, el Tonalámatl siga inspirando y siga promoviendo nuevos arquetipos, nuevos pensamientos, nuevas ideas, y que se venga a introducir en esta realidad, en este presente, donde si bien hay muchos aspectos excepcionales de la vida, también hay muchos que necesitan aire, que necesitan ventilación, que necesitan innovación. Recuerden, estamos en el número 5, el número del cambio, la transformación, la innovación. Entonces tenemos que ir por delante con el Tonalámatl y conquistando con él, ¿sí? Conquistando en primer lugar nuestro propio pensamiento. Les decía yo, nosotros tenemos aquí una serie de ideas que están ahí dando vueltas, que se nos han ido fijando, unas que a veces podemos haber estado en un momento vulnerable y se fijaron a nosotros y nos construyeron un pensamiento y una perspectiva acerca de la... Bueno, aquí está el Tonalámatl con sus 104 imágenes, devolviéndonos nuevas narrativas, nuevas formas de entender el mundo, y creo que vale la pena incorporarlas. Así que entonces, agua, purificación, belleza, vida, fuego, purificación, calor, transformación. Nuestra madre Tlazolteotl, la mayor figura femenina que pueda existir, maternal, que pueda existir, sexual, que pueda existir, está presente con nosotros en el 5, en nuestro cruce, en el punto desde el cual tenemos nuestra propia perspectiva. Bueno, pues tenemos dos imágenes extraordinarias para guiarnos, una de abundancia, otra de conquista. Tenemos entonces los elementos, el tonal adecuado. Lo único que hay que hacer es vivir el resto de esta jornada inspirados en todos estos elementos.
Y a eso nos lleva el asumirnos en ese Atla Chinoli, ¿no? En esa agua quemada, en ese proceso de transformación, porque cuando lo logras te vuelves abundante y te asumes así como ese guerrero que va logrando y alcanzando sus sueños. El agua es un alimento primordial para la vida del ser humano y de todo el planeta. El agua hace posible el origen de la vida. Es la sustancia que abunda, que está aquí en la tierra, no se ha ido, no se ha perdido, acá está. Tenemos que sacralizarla y exigir que se respete y que no se nos condicione el tenerla, el poder disfrutarla, poder sentirnos parte de esa misma agua que corre por nuestra tierra. Esta agua que está dentro de ti, que está dentro de mí, que está por encima de nosotros, que la traen, las nubes están cargadas, que está en los ríos. Esa agua que cuando la vemos nos recuerda que estamos vivos. Es el agua, a veces está tan presente en nosotros que creo que hasta se nos olvida que está, ¿no? Hasta que necesitamos o tenemos sed, recordamos que hay que valorarla y hay que sacralizarla. Aludiendo a estas imágenes de abundancia, de conquista y del macuil, que sabemos que es el 5, los 5 dedos de la mano completos, si cerramos esa mano y lo hacemos un puño y lo levantamos, entonces recordemos que estamos siendo ese 5 agua, ese macuil atl, que habla de la resistencia, del desafío, de la comunidad que tenemos que hacer para que esta agua que tenemos sea de verdad sacralizada y respetada y querida, amada por todos nosotros, porque somos nosotros mismos en gran proporción agua. Así que vamos a decir, Nehni Macuil Atl. Mi mente es agua en calma y cristalina. Yo soy esa mirada donde encontrar el reflejo del guerrero que te habita. Yo soy agua vivificante, agua quemada que sacia la sed del corazón. Así es, Macuili Atl. Estas son las reflexiones que nos generan justamente estas imágenes. Y bueno, pues aquí están unas distintas versiones, todas ellas inspiradas en la iconografía y en la filosofía del Semanagua. Muchas gracias, Lili. Gracias, Rolando. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión. Y bueno, no sin antes comentarles e invitarlos al segundo Congreso Internacional La Nueva Calendárica, ¿sí? Donde vamos a estar participando los 3 días, el día 11, 12 y 13 de agosto, en el Centro de Estudios Interculturales Netzahualcóyotl, en Netzahualcóyotl número 29, Centro, Ciudad de México. Están invitados a este evento, ya pueden entrar a Facebook, buscar el evento, lo estamos compartiendo también a través de nuestras redes, para que se vayan registrando al evento. El evento no tiene ningún costo, pero pues sí, es muy bueno y les pedimos que se registren para poder llevar un registro de quienes nos van a acompañar. Y claro, todo el público que desee participar, bueno, pues están invitados. Estaremos publicando esta misma tarde o tal vez mañana tempranito ya la versión final del programa de este evento. Estamos por lanzar la programación para que vean todas las conferencias y los temas que se van a tratar en este segundo Congreso Internacional, la Nueva Calendárica. Así que bueno, conforme vaya acercándose la fecha, vamos a ir obviamente haciendo más comentarios y más comentando cada uno de los eventos que se van a estar realizando. Así que bueno, pues gracias por su atención, gracias por compartir. Visítenos a través de Instagram, de Facebook y de YouTube. Bueno, y ahí pueden encontrar toda la información que compartimos de manera cotidiana para precisamente que sirva como guía para ir llevando y aprendiendo a aprovechar la herramienta Tonal Powali. Así que bueno, pues yo les dejo un fuerte abrazo, el deseo de una excelente tarde y sobre todo un muy provechoso Tonali
Macuili Atl. Adiós, Lili. Adiós, Rolando. Así Un es. abrazo a todos. Un Buen abrazo. tonali. Yo solo les quiero decir algo, que tú y yo somos más que una gota de agua contenida en el océano. Nosotros, como seres de Anáhuac, somos el mismo océano contenido en una gota que hoy recibe el nombre de Macuili Atl. Así que vamos con toda la fuerza del guerrero. Hasta pronto. Gracias. Buen Buenas tonali. tardes.